Adelante con la agenda de contexto. Recibimos a nuestro primer colaborador. Así vivimos. Está con nosotros el ingeniero Marcos Amarripa, director de CCI Laguna, y el tema es esto: en México solo 1 de cada 3 policías del país están certificados como aptos para hacer su trabajo. Marco, gracias por estar con nosotros, por acceder a conversar de este tema que nos parece muy importante y que no podemos perder de vista, porque la certificación es fundamental en cualquier área del quehacer gubernamental, del quehacer público, pero de una manera más acentuada en esto que tiene que ver con la seguridad, que es indispensable para que se genere productividad y para que el ciudadano esté tranquilo de que quien le cuida realmente tiene la capacidad de hacerlo. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos, Marco. Marcela, Manuel, un gusto saludarlos. Buen día a todo tu auditorio. Pues sí, sin duda es un tema que quizá nos olvidamos, pero es una obligación tanto de los estados como los municipios que todos sus elementos de seguridad cuenten con esta certificación. Si bien hoy 1 de cada 3 policías en el país tiene este certificado, sí es importante que primero expliquemos qué consiste este certificado único policial, el conocido como el CUP. Es un documento que acredita y que vaya a los policías aptos para ingresar o permanecer en instituciones de seguridad. Este certificado debe contar con 4 tipos de evaluación. Creemos que el más importante es el de control de confianza, pero también se toma en cuenta lo que es la formación inicial, la evaluación de competencias y su desempeño. Obviamente, el objetivo tanto de cada estado, cada municipio, pues es contar con policías confiables, con profesionalismo y con honradez, que de alguna manera pues esta certificación ayuda o va en ese camino, ¿no? Si nos retomamos varios años atrás, en 2016, los gobiernos dieron un plazo de 3 años para cumplir con esta certificación. Sin embargo, no ha sucedido, ¿no? Creo ahí se ha incumplido, estamos de acuerdo, y se acaba de otorgar una segunda prórroga para que se cuente con esta certificación. Hace un año, por ejemplo, solamente estaban certificados 1 de cada 4 policías. Hoy son 1 de cada 3. Si bien, también hay que decirlo, se ha avanzado, pues tampoco es un gran logro. No creo que debemos de aspirar a que todas las policías estatales y municipales deban tener esta certificación. Y les doy algunos datos más en lo local. El universo de elementos de seguridad en activo se ha incrementado un 24%. En 2019 había 330,000 elementos en activos registrados en el Secretariado Ejecutivo. En el 2020 se incrementa a 409,000. Y lo importante es, pues, cómo estamos en Coahuila y Durango, ¿no? Aquí les voy a compartir cifras al corte del 30 de junio, son bastante actualizadas. En Coahuila se tiene un universo de 1,488 elementos y solamente 777 cuentan con este certificado, es decir, apenas el 52%. Y Coahuila se ubica en el lugar número 21 a nivel nacional de los estados con la menor certificación policial. En cambio, Durango, que tiene un universo de poco menos de 1,000 elementos estatales, 897, 797 de ellos ya cuentan con el certificado único, casi su totalidad, y ocupan el 7º lugar con el mayor porcentaje de este certificado, ¿no? Sin embargo, cuando vamos hacia lo local, ahí la cosa cambia. O sea, puede haber estados que tengan un elevado porcentaje de certificación, pero a nivel municipal estén muy rezagados. En el caso de Torreón, cuenta con 800 elementos, de los cuales solo 400 cuentan con este cupo, es decir, la mitad. Y en Matamoros cuenta con 125 elementos, de los cuales 89 cuentan con el cupo, un 71%. Y en el caso de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, pues prácticamente tienen todos. En Gómez 310 elementos, de los cuales 307 cuentan con un cupo. ¿Qué pasa? Yo creo que hay que analizar bien las cifras. También hay que decirlo, no existe una relación directa entre una falta de certificación y una alta incidencia delictiva. Lo ideal obviamente es tener ambas, ¿verdad? Que haya alta certificación
y que la incidencia delictiva sea baja, ¿no? Hay ejemplos que nos dicen lo contrario. Por ejemplo, Colima tiene el 98% de policías estatales certificados, pero es el estado hoy con la tasa más elevada de homicidios dolosos. Así está Baja California, y Guanajuato también es un claro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la lectura aquí, Marcela y Manuel, es que deben de sumarse esfuerzos estatales y municipales. Hay discrepancias, como ya mencioné, en estados con un alto porcentaje de certificación, pero los municipios tienen un porcentaje muy bajo de certificación, ¿no? Muchas veces los estados están ocupados por atender su problemática de seguridad, que pues se olvidan un poquito del tema de los municipios. Y sí comentarles que en la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón hicimos un compromiso para que al término del año al menos haya el 90% de los elementos aquí en el municipio con el certificado único policial. ¿Qué garantiza la certificación, Marco? Porque nosotros en el planteamiento de la pregunta hablamos como opción de respuesta es que tampoco hace mucha diferencia entre la certificación y la no certificación. ¿En qué se nota que un policía está certificado? Si no es para prevenir el delito, es decir, para desmotivar, desincentivar la acción criminal, entonces, ¿para qué sí es? Mira, creo que ese es un compromiso que hacen los estados y los municipios ante el Secretariado Ejecutivo. Recordemos que hay fondos que van etiquetados para que los policías cuenten con esta certificación. Como bien dices, garantía, pues ¿qué garantiza? Pues definitivamente, como ya dije, hay estados, incluso hay municipios que tienen poca certificación, pero tienen muy buenos índices delictivos, o a la inversa. O sea, no garantiza tampoco que vaya a bajar la incidencia delictiva. Sí, obviamente es deseable que estos policías con esta certificación puedan dar un mejor desempeño, ¿no? No es lo mismo un policía que no cumple con el certificado de control y confianza, por ejemplo, que no lo aprueba, o un policía que sí. O sea, sí hay diferencia, pero creo que el impacto, al final de cuentas, en la confianza con la ciudadanía, en la reducción de los índices delictivos, no hay una, como ya mencioné, no hay una relación tan directa, ¿no? Creo que los recursos que se destinan y que vienen etiquetados para eso, pues tienen ese fin, ¿no? Finalmente, anhelar tener policías confiables, honestos, y con esos certificados, pues de alguna forma, pues garantizar que su desempeño sea mucho mejor. Entonces, creo que hay que analizar bien estas cifras, porque es que no se tiene la certificación, si es por falta de recursos, si les falta alguno de estos cursos de desempeño o de conocimiento, cuáles evaluaciones les hace falta, porque recordemos que los municipios reciben recursos del Fortasec y algunos de ellos no los están utilizando para la certificación, también hay que decirlo. Entonces, ahí puede pasar que el propio secretario ejecutivo, si detecta que no se utilizan esos recursos para las certificaciones, pues puede retener esos recursos para el año siguiente, ¿no? Uh-huh. Marco, buen día, gusto en saludarte. Hay algunos radioescuchas que en este momento, por comentarios sobre todo en la transmisión de Facebook, han discrepado de lo que yo en lo particular mencioné en el bloque pasado, de que las policías, sobre todo las preventivas, han tenido un abandono a lo largo de los años. Últimamente se han hecho esfuerzos por mejorarles la capacitación y el equipamiento, pero eso no necesariamente se ve reflejado en la confianza que les tienen los ciudadanos o en el nivel de percepción de efectividad que la ciudadanía tiene de sus policías preventivos, porque constantemente escuchamos historias de abuso de autoridad, de que les fallan los protocolos. Los mismos policías dicen que a pesar de el Fortaseg o en su momento el Subsemun, pues no les cambian los vehículos, no les dan mantenimiento. ¿Cuántas veces no hay estos informes de que tantas patrullas están yonqueadas, tantas patrullas están descompuestas y que no se les da mantenimiento porque no hay presupuesto para volverlas a echar
echar a andar. En su momento los policías incluso hasta reclamaban que tienen un número determinado de municiones y que si se las acaban, pues entonces no hay luego un plazo corto para que les restituyan esas municiones. En fin, un montón de deficiencias también operativas que siguen siendo parte de la cotidianidad de muchos de los elementos. Ahora, en el caso también de la capacitación, me vuelvo a referir a la NCAP, donde a nivel nacional se señala que el 98% de los elementos de policía desearía recibir en el futuro al menos un curso de capacitación para mejorar su desempeño. Sabemos que el Fortaseg ha tenido recortes, ¿no? Sobre todo en este año también, pero es de llamar la atención los rubros en los cuales los policías desearían tener mejor capacitación, porque en primer lugar, con el 82.4% aparece sobre el funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio. En segundo lugar, con 76.1 aparece que desearían una mayor capacitación en técnicas de presentación de indicios y pruebas en juicios. Entonces, no sé si esto implícitamente sea un reconocimiento de los elementos policíacos de que no tienen muy afinados los puntos de las cuestiones judiciales, de los mecanismos de procuración de justicia, de cómo caminan luego las denuncias y las investigaciones y demás. No sé tú qué evalúes de cuáles son los puntos finos que habría que atornillar mejor en el tema de la capacitación policíaca. Sí, mira, creo que todo apunta a un tema de recursos y no se prevé que haya un incremento, como ya mencionaste, para este año y para el que sigue, dado estas políticas de austeridad, y sobre todo porque el tema de seguridad se le ha recortado de forma significativa, cuando creo que es el principal problema o que hoy manifiestan los mexicanos, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Este certificado obviamente es una parte. Y como ya mencionaste, el equipamiento, la preparación, la falta de cursos. Por ejemplo, tenemos datos en donde casi el 30% de las detenciones que hay hoy aquí en la región son detenciones ilegales. Imagínate la falta de capacitación que no deben de tener los elementos para poder detener de forma ilegal a una persona, cuando no deberían de existir. Ahí obviamente se evidencia una falta de preparación en algo tan indispensable como saber cómo poder detener a una persona, ¿no? Sí. Hay muchos cursos, hay infinidad de cursos, seguramente muchos de ellos, los elementos, no tienen esa preparación. Por eso creo que el certificado único es solo una parte, es un complemento, no lo es todo. Pero sí, coincido contigo, hay un deterioro terrible en la percepción que tiene el ciudadano del policía, ¿no? Sobre todo el municipal, bueno, el estatal también no se salva. Y eso también es parte de que el desempeño que hacen pues no es eficiente, ¿no? De ahí la importancia de que organismos de la sociedad civil puedan evaluar, verificar, revisar que los recursos se estén utilizando para los fines que fueron realizados, y que esto de alguna forma mejore esa percepción que tienen los ciudadanos en las Pero, políticas. Marco, en un ejercicio de objetividad, ¿qué sí ha mejorado en la policía? ¿Qué avances hay? Porque debe de haber alguno. Mira, los discursos que hemos escuchado al menos aquí en un local, el número de patrullas que se han restablecido, hay más elementos, definitivamente hay más elementos, hay más equipamiento. Ya vimos anunciados parte del gobierno del estado, por ejemplo, la adquisición de armas de grueso calibre, pero creo que es más el discurso que la realidad. No sé si coincidan conmigo. Sí, pero definitivamente pues es la percepción del ciudadano es la que manda, y cambiarla es complejo, no es sencillo. Sí creo que se han hecho algunos avances, digo, para que hace un año 1 de cada 4 policías en el país tenga esta certificación, ahora 1 de cada 3, pues bueno, creo que poco a poco se ha ido avanzando, aunque el reto es mayúsculo y se tiene que ir hacia lo local. Digo, aquí en la mesa de seguridad y parte del
Comité Ejecutivo de México SOS, del cual formo parte, se hizo este compromiso con el Secretariado Ejecutivo para poder tener al menos el 90% de los policías. Es una pequeña parte, pequeñísima, pero pues bueno, creo que ese es el camino, a final de cuentas. Uh-huh. Bueno, pues veremos, porque finalmente son los resultados los que cuentan, porque la percepción está conformada de muchos elementos que no necesariamente es la realidad, el punto fino de lo que sucedió, sino son estas impresiones, estas improntas que se quedan en ti de lo que le pasó al vecino, de lo que le pasó al primo, etcétera, y entonces lo vas haciendo tuyo y vas construyendo una narrativa que por supuesto califica o descalifica a un ente público. Sí, así es. Yo creo que muchos de estos elementos que hoy no cuentan con esta certificación, seguramente es que no tienen vigente su certificado. Es decir, hace tiempo pasaron esas pruebas, se tienen que estar actualizando esta certificación. Y aquí lo grave, y ese sí es un delito, el que se asigne un nombramiento de algún policía, algún ministerio público, a alguna persona que no haya sido certificada y registrada. Entonces, de ahí la importancia que todos los elementos deban tener este certificado único policial. Bien, pues muy interesante la verdad, Marco. Creo que son temas que no les podemos perder la huella ni la vista, porque finalmente incide en la calidad de vida y en las certezas que el ciudadano pueda tener en un entorno. Así es, estaremos pendientes, Marcela, y el compromiso fue ese de elevar el porcentaje de policías con este certificado, que si bien no es una total garantía, creo que de alguna forma apunta a fortalecer un poco las instituciones locales, que es donde hace más falta trabajar. ¿Cuánta vigencia, nada más, dime, cuánta vigencia tiene esta certificación? Creo que es 1 año, y también es costosa, ¿verdad? Claro. Tiene costo, pero para eso están etiquetados algunos recursos por parte del Fortasec y del FASP a nivel estatal. Bien, pues muchísimas gracias, Marco, por tu presencia en Así Vivimos. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, Marco. Gracias. Son las 8.